Pude ver cómo el diablo se llevó a mi abuelo por un pacto. Hola Pepe, espero que te encuentres muy bien. Te quiero contar mi historia. Saludos. Recién cumplí 16 años cuando mi abuelo enfermó de una extraña enfermedad. Se debilitó y su cuerpo se llenó de llagas supurantes. Era un espectáculo bastante molesto, no solo por cómo se veía, sino también por cómo olía. Se está pudriendo en vida, decían las personas que nos conocían. Mi abuela y mi madre afirmaban que estaba pagando en vida por todo lo que había hecho. Según contaban, él había hecho abortar a sus hijas más de una vez, aunque la abuela no lo decía abiertamente. En su juventud, él abortaba hasta casi desvivirla. Como era un hombre ambicioso, se creía que también había practicado la brujería y las artes obscuras para obtener riqueza, cosa que yo en particular no creía, ya que aunque la familia tenía bastantes tierras, no éramos pudientes, y para cultivar toda esta tierra estábamos endeudados con todos los bancos. Todo esto lo sabía por parte de mi madre. El punto es que el abuelo se deterioró de una manera tan terrible que gritaba como un niño, pidiendo que por favor lo desvivieran porque ya no aguantaba el dolor. Me es triste decirlo, pero el abuelo se convirtió en un espectáculo horrendo. Quien iba a verlo lo hacía más por el morbo de presenciar a una persona en ese estado de postración y de dolor. Claro que muchos médicos lo revisaron, pero ninguno pudo dar con el mal que lo aquejaba. El día que falleció, yo recuerdo aquella tarde como si fuera hoy. Lo veo cada día como lo vi esa vez. Estábamos al lado de mi abuelo, mi madre, mi abuela, dos primos y el esposo de una de mis tías. Desde que el abuelo se postró en la cama, siempre había alguien pendiente de él. Yo tenía la mirada puesta en el suelo cuando escuché unas pisadas. Sabía que en casa no había nadie más, todos estábamos en esa habitación, así que levanté mi mirada y me fijé en el personaje que se acercaba a la cama de mi abuelo. Los demás ahí presentes no se percataron de él, solo el abuelo y yo. Digo el abuelo porque a pesar de su condición, lo vi seguir a esa persona con la mirada. Sus ojos mostraban un terror que nunca antes había visto en él. El hombre en cuestión era muy alto y sonreía a medida que caminaba. Se podría decir que era apuesto y vestía de una manera muy elegante para ser de esos lugares. Su piel era muy blanca y su corte de pelo recién hecho. A primera vista, solo pensé que era un hombre de la ciudad. Todo esto que narro ocurrió en cuestión de pocos minutos, por no decir que de segundos. El hombre se dirigió directamente a la cama del abuelo y le puso una mano en su pecho. El abuelo empezó a gritar y advirtió a los demás, pero ellos no veían a este hombre. Él gritaba: «Aún no es tiempo, no era el trato». Repitió esto 3 veces y luego falleció. Los demás presentes se pusieron de pie sin saber qué hacer. Cuando el abuelo dio su último aliento, aquel hombre desapareció ante mis ojos, se volvió aire. En la familia y en la región se hablaba de la muerte del abuelo. Muchos decían que se lo había llevado el diablo. Yo, por mi parte, no dije lo que vi esa tarde. No era algo que se pudiera contar así nada más. En aquel entonces, los difuntos se velaban en sus propias casas. Fue así que en la misma habitación donde el abuelo falleció, se adecuó una sala de velación. Esa primera noche, el lugar estaba colmado de personas, familiares, amigos y conocidos. Muchos estaban ahí por afecto, otros por lo que decían sobre la manera en que había fallecido. Mi madre fue la primera en entonar una oración y fue también el comienzo de una noche de horror. Cuando ella dijo «oremos» como primera frase, el ataúd se comenzó a mecer de una manera inexplicable, como si quisiera caer de sus soportes. Un rugido infernal se comenzó a escuchar afuera de la casa y comenzó a temblar. Muchos corrieron despavoridos, otros fueron vencidos por la curiosidad. Mi madre, con los ojos desorbitados, se quedó en silencio y con ella todos los presentes. Todo volvió a la normalidad, pero cada vez que intentaba rezar por el difunto ocurría lo mismo. Optamos por permanecer en silencio hablando entre nosotros. En verdad, algunos decían en susurros que tenía un pacto con el demonio. A las 3 de la tarde estaba programada la misa y el entierro del abuelo, pero fue imposible introducir el ataúd a la iglesia. Su peso era tanto que 12 hombres no eran capaces de moverlo. Cuando el sacerdote comenzó su rezo y le lanzó agua bendita, el ataúd recobraba vida y el rugido que resonaba en el ambiente hacía gritar y llorar a las mujeres y niños. No lograron meter el ataúd a la iglesia, así que el sacerdote ordenó que fuera llevado directamente al cementerio. Sin embargo, al igual que en la iglesia, no se pudo entrar con el ataúd. El peso era insoportable para cualquier cantidad de hombres. Finalmente se llegó a un acuerdo con el sacerdote.
El difunto se enterraría en las tierras de la familia y se realizaría una misa desde la iglesia en nombre del difunto por su salvación. Mi abuelo se enterró detrás de la casa a las afueras y se hizo un gran altar de flores, pero no se rezó ni una sola oración. Después de la primera novena nos fuimos a dormir. Eran casi las 8 cuando una tormenta y un vendaval azotaron el lugar. Un viento huracanado soplaba contra el techo y las paredes. Se podía ver cómo los árboles se movían furiosamente de una manera inusual, amenazando con ser arrancados desde la raíz. Efectivamente, al día siguiente muchos amanecieron desarraigados. El sonido del viento traía un rugido que más bien parecía el de una fiera, acompañado de un gemido de dolor. Al menos así creí escucharlo yo. Al día siguiente, el cuerpo del abuelo no estaba, y no es que lo hubiese desenterrado la tormenta y la lluvia, simplemente se habían llevado el cuerpo, ya que el ataúd estaba cerrado e intacto. Así se hizo más popular la creencia de que el diablo se llevó tanto el alma como el cuerpo del abuelo. Se llevaron a cabo las novenas, y se podría decir que la vida siguió con normalidad. Sin embargo, desde aquella última noche de la novena, allá en lo alto del monte, se escuchan esos gemidos lastimeros, seguidos de un rugido tan infernal que hace que se enfríen los huesos. Esto no ocurre todas las noches, sino solo en las más frías o de mucha lluvia. Cuando los pobladores oyen esos sonidos, se encierran en sus casas y dicen simplemente que está rondando el diablo.